Ok, muy buenos días a todos, feliz domingo, que espero que estén muy bien. El día de hoy, como bien saben, en el cronograma teníamos que la clase es de heridas y hemorragias. Efectivamente, la clase será dictada por Juan Carlos Linares, ya lo conocen, miembro activo del Grupo Paramédico de Embarquecimiento y además estudiante de medicina en quinto año de la UCLA. Juan, un placer, complacido por formar parte de esta actividad. Muchas gracias y bueno, la ponencia es toda tuya. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias, Juan, por esta invitación. Estoy totalmente agradecido por compartir los conocimientos con toda Latinoamérica y con todas esas personas que se dieron la tarea de participar en este curso virtual para aprender todo sobre primeros auxilios. Así que muchísimas gracias. Vale, te Un dejo. saludo, un saludo a Estaré, todas. Recuerden que estaré respondiendo preguntas en el chat mientras Juan da la clase. Así es. Sus preguntitas las dejan. Bye. Bueno, ¿qué tal? Buenos días para todos. La clase del día de hoy va a ser sobre heridas y hemorragia. Vamos a tratar de manera muy sencilla y rápidamente los primeros auxilios o las primeras atenciones que debemos realizar ante este tipo de pacientes. Como ya lo saben, mi nombre es Juan Carlos Linares, formo parte del Grupo Paramédico Universitario de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado y además soy estudiante de quinto año de medicina. Así que bienvenidos ustedes a esta clase. Los temas que vamos a tratar el día de hoy van a ser heridas, su clasificación según el agente causal, la prioridad en la atención de los primeros auxilios, además de que describiremos qué son las hemorragias, cuáles son sus tipos, la clasificación, cómo controlarlas y hablaremos un poquito sobre el uso del torniquete. Bueno, antes que nada tenemos que saber qué son las heridas. Las heridas básicamente son lesiones que han sido ocasionadas por cualquier traumatismo en el que se va a generar una pérdida de la continuidad de la integridad de la piel y de los tejidos blandos. Va a depender entonces del agente que cause este traumatismo para producir los distintos tipos de heridas. Es por eso que los patrones de las lesiones que destacaremos el día de hoy serán según el agente causal. Vamos a hablar sobre las abrasiones, las contusiones, las laceraciones, las lesiones incisas, además de las heridas por armas blancas y las heridas por armas de fuego. Empezamos rápidamente con las abrasiones. También son conocidas como escoriaciones. Estas son lesiones superficiales causadas por el rozamiento entre la piel y una superficie dura, en donde hay un desprendimiento de la epidermis y que generalmente son dolorosas y que tienen un alto riesgo de infección. Incluyen desde pequeños rasguños hasta quemaduras de primer grado. Aquí tenemos unas imágenes de lo que serían las escoriaciones y las abrasiones para que aprendamos a identificarlas. La siguiente de las lesiones sería la contusión. También se conocen como los famosos hematomas. Son producidos por objetos sin filos y generalmente los bordes son regulares. Con frecuencia va a aparecer cierto grado de inflamación y equimosis, que es esta coloración morada que por lo menos observamos en esta imagen. Por lo general, son lesiones poco profundas y la cantidad de sangrado que las acompaña va a depender de la zona en donde se encuentren. La siguiente herida es la laceración, o también conocida como desgarro. Este tipo de lesión son aquellas que se producen cuando un objeto choca con gran fuerza de forma oblicua sobre la superficie corporal y va a producir heridas con las siguientes características. Van a ser heridas lineales o estrelladas cuyos bordes van a ser irregulares. Este tipo de heridas van a implicar daños graves en el tejido y pueden tener una gran cantidad de sangrado, aunque en menor proporción que los sangrados que se producen en las lesiones incisas. Ya veremos más adelante. El riesgo de infección en este tipo de heridas generalmente es muy elevado. Otra de las heridas que es importante destacar, aprovechando esta imagen que tenemos acá, es la avulsión, el cual se describe como una laceración extrema, en donde hay un arrancamiento del tejido. Si observamos bien esta imagen, es el pabellón auricular, en donde existe una laceración extrema y por supuesto hay un arrancamiento del tejido. A diferencia de la amputación, que es la extirpación completa de una parte o de la totalidad de una extremidad, y en esos casos sí hay un sangrado masivo. Otra de las heridas por excelencia es las heridas incisas, en las que son producidas este tipo de heridas por objetos afilados, generalmente pueden ser cuchillos, bisturí, incluso un trozo de cristal.
En este tipo de heridas, si se fijan en esta imagen, los bordes son muy nítidos, es decir, son muy limpios y que suelen ser lineales. Generalmente son profundas y puede comprometer estructuras subyacentes, como por ejemplo los tendones o nervios, y este tipo de heridas también se acompañan de un sangrado abundante. Tenemos otras imágenes de las heridas incisas. Si se fijan, son bastante profundas. Las heridas por arma blanca también son importantes de destacar. Este tipo de heridas se van a clasificar dependiendo también de la gente y pueden ser punzantes, pueden ser cortantes, pueden ser punzocortantes, cortocontundentes y punzocontundentes. En el caso de las heridas punzantes, estas son producidas por armas con poco filo o incluso que no tienen filo, en el que se deja una herida en donde predomina la profundidad sobre la longitud. En este caso, este dibujo puede explicar cómo básicamente puede ser el arma. Y la herida, generalmente son heridas circulares, en donde predomina la profundidad a diferencia de la longitud. En el caso de las heridas cortantes, por ejemplo, producidas por un cuchillo, son armas que poseen un filo y que van a dejar una herida con los bordes nítidos, tal cual como lo describimos en las heridas incisas, en el que en estos casos va a predominar la longitud por encima de la profundidad. Luego tenemos las heridas punzocortantes, en las que son producidas por armas que también tienen un filo, pero que además tienen un poder de penetración. Este tipo de armas van a dejar heridas que son profundas y que tienen una gran longitud. Luego tenemos las cortocontundentes. En estas, bueno, el ejemplo que tenemos acá es de un hacha, en el cual esta arma va a predominar el peso que tenga el arma y que además ellas contienen un filo. Por lo tanto, van a dejar heridas amplias y que también son profundas. Y por último, vamos a describir las heridas punzocontundentes. En este caso tenemos el ejemplo aquí esquematizado de un martillo. En este caso, estas heridas, además de poseer un peso adicional, van a poder penetrar y van a dejar heridas profundas y que por el poco filo que tiene van a separar las fibras, pero nunca llegan a cortarlas. Las siguientes heridas rápidamente vamos a describir, que serían las heridas por armas de fuego producidas por el proyectil. En este caso, estas heridas son producidas por la introducción de un proyectil en cualquier zona del cuerpo y van a causar una herida grave. En este caso, son heridas altamente contaminantes. En este tipo de heridas es importante distinguir dos tipos. Existen heridas por armas de fuego en las que penetra solamente el proyectil y deja un orificio de entrada. Es decir, la bala penetra la piel y va a quedar dentro del cuerpo. Pero también existen otras heridas en las cuales, además de un orificio de entrada que se describe que es redondeado, que tiene un diámetro menor al del calibre del proyectil, estas heridas también van a presentar un orificio de salida. En este caso, bueno, describiríamos que la bala entró al cuerpo y logró salir. Y la diferencia está en que el orificio de entrada es distinto al orificio de salida. Generalmente el orificio de salida suele ser irregular y normalmente tiene mayor diámetro que el orificio de entrada. Acá tenemos dos imágenes que me gustaría que describieran en el chat a qué pertenecen. Y sería bastante interesante que la miraran muy bien y después me cuenten qué tipo de herida creen ustedes que es. Ahora bien, con respecto a los signos y síntomas, rápidamente, va a existir dolor debido a que hay una irritación de las terminaciones nerviosas, que por supuesto existen en el lugar de la lesión. Vamos a estar ante la presencia de una posible hemorragia que, dependiendo de cómo sea la lesión, pueden ser hemorragia venosa, arterial o capilar, pero que de eso ya hablaremos un poquito más adelante. Y por último, el tercer signo es la separación de los bordes. Esto va a depender, por supuesto, del agente causante de la lesión. Ahora bien, prioridad en los primeros auxilios. Lo primero va a ser el control de la hemorragia.
¿Por qué es importante? Porque debemos controlar la pérdida de sangre. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo podemos realizar aplicando una presión directa o indirecta sobre la lesión. Y otra cosa que es súper recomendable es elevar la parte afectada. Lo siguiente sería tratar el shock, es decir, vamos a tomar todas las medidas que son necesarias para reducir el shock en el paciente, que generalmente puede ser producido por la abundante pérdida de sangre. Lo siguiente será conservar las funciones vitales. Básicamente consiste en que tenemos que evaluar la presión arterial, el pulso, que es súper importante. Y por último, vamos a prevenir complicaciones. En los primeros auxilios, prevenir complicaciones es algo sumamente importante. Así que debemos prestar atención principalmente a la higiene de la lesión y la vamos a limpiar con agua y con jabón. Y lo más importante es que lo hagamos del centro a la periferia. Estos son 3 pasos que me parecieron bastante interesantes y resumen cómo podríamos atender en el caso de una herida rápidamente. El paso número 1 sería aplicar presión primaria, que lo podemos realizar con nuestras manos. Lo segundo sería aplicar un vendaje hemostático, que lo que va a producir es disminuir la hemorragia y va a favorecer todos los mecanismos hemostáticos de nuestro organismo para evitar la pérdida de sangre. Y por último, el tan cuestionado uso del torniquete. Más adelante tengo un apartado específico para hablar de este tema porque se deben realizar de una manera muy específica. Pero consiste en envolver, en este caso estamos observando la imagen, utilizan un cinturón, dan vueltas, lo aseguran y van a identificar el tiempo en el que lo colocaron. Pero ya hablaremos de eso. Ahora con respecto a los primeros auxilios en hemorragias. Es importante entonces saber que la hemorragia no es más que el flujo de sangre por la ruptura de los vasos sanguíneos, o que bueno, pues básicamente es la salida de sangre de los conductos naturales, ya sean corazón, venas, arterias y capilares, como consecuencia de la ruptura de los mismos. Con respecto a los signos y síntomas de las hemorragias. Lo primero que vamos a observar en estos pacientes es que hay una palidez, hay una sudoración fría, y la piel, además de que está sudando frío, la piel se pone muy fría. Esta imagen explica perfectamente la palidez. Además de eso, con respecto al pulso, va a ser un pulso que está muy rápido, pero que a pesar de que está muy rápido, es un pulso muy débil. La presión arterial está baja y el paciente va a estar sediento. Algo muy importante para evaluar es el llenado capilar. En estos pacientes, el llenado capilar va a estar muy lento. ¿Cómo medimos el llenado capilar? ¿Cómo lo verificamos? Es muy sencillo. Como vemos en la imagen, se va a aplicar presión en el lecho unguial hasta que se vuelva blanco y luego vamos a soltarlo y la sangre debería regresar al tejido en un tiempo de 2 segundos. Si está menor a 2 segundos, es decir, si se enlentece, estamos entonces ante la presencia de una hemorragia o alguna alteración en la circulación. Lo siguiente sería, bueno, otro hallazgo muy importante es que puede haber pérdida a través de los orificios naturales y dependiendo de dónde sea la pérdida o por cuál de los orificios va a tener un nombre específico. Podemos encontrar en estos pacientes moretones e irregularidades en la piel. Generalmente en las hemorragias internas el abdomen va a estar muy sensible, puede estar agudo, puede estar rígido, incluso puede estar distendido, puede haber dolor, el paciente va a estar confundido, puede estar irritable, debido a que, bueno, hay una disminución de la volemia, y puede tener una sensación de mareo o desvanecimiento. Ahora bien, con respecto a los tipos de hemorragias, vamos a tener una hemorragia de tipo arterial, podemos tener una hemorragia de tipo venosa y podemos tener una hemorragia de tipo capilar. En esta imagen explico básicamente las tres, pero les traje un cuadro en donde vamos a ver las características. Por ejemplo, si estamos ante la presencia de una hemorragia de tipo capilar, es decir, va a haber una afección de los vasos sanguíneos superficiales de la piel. En este caso, el sangrado va a ser muy escaso y es de fácil control. Si estamos ante la presencia de una hemorragia de tipo venosa, la sangre va a estar más oscura porque hay una disminución de las concentraciones de oxígeno.
la salida de la sangre va a ser continua, puede ser escasa o puede ser abundante. En este caso no suelen ocasionar un riesgo vital a menos de que sean lesiones muy graves o que no se controle esta pérdida de sangre. Y el control debe ser prioritario, debido a que la sangre venosa es la que fluye hacia el corazón. Y por último, la hemorragia arterial va a tener las siguientes características. La coloración va a ser un rojo muy brillante debido a que tiene una abundante concentración de oxígeno. Su salida va a ser abundante, generalmente es de forma intermitente porque coincide con las pulsaciones. Y en este caso, esta hemorragia pone en peligro la vida del paciente, puesto que se puede disminuir el aporte de sangre con gran presión hacia los órganos nobles de la víctima. Acá tenemos 6 imágenes que también me gustaría que describieran a través de nuestro chat, a ver qué tipos de hemorragias pueden reconocer. En este caso, si es a través de las fosas nasales, coméntenme cómo se llama este tipo de hemorragias. Acá vemos una hemorragia capilar. Digamos, si este es un paciente que está orinando de este color, pueden investigar cómo se llama y me comentan a través del chat. Clasificación de las hemorragias. Las hemorragias se van a clasificar en hemorragias externas y en hemorragias internas. En el caso de la hemorragia externa es cuando hay una pérdida de sangre que es evidente y este sangrado ocurre a través de ya sea la piel, la mucosa o a través de los orificios naturales. Y además tenemos la hemorragia interna, que en este caso la pérdida de sangre se produce en una cavidad en la que la sangre no puede fluir al exterior. Por ejemplo, en la cavidad abdominal o en la cavidad torácica. En este caso, en este tipo de hemorragias internas, la evaluación va a ser a través de los signos y síntomas que presente el paciente. Ya les mencioné más o menos algunos, pero es importante destacar que en estos pacientes puede haber una disminución de la presión arterial, puede haber anemia y puede haber una palidez cutáneo mucosa generalizada, además de las características del abdomen, que puede estar, es un abdomen muy característico y es duro, es rígido y lo podemos identificar. Ahora bien, ¿cómo vamos a controlar las hemorragias? Quise destacar esto con pasos muy específicos para que se los aprendan y vamos a empezar. Primero, cortando la ropa para dejar expuesta la herida. ¿Qué debemos estar pendientes de revisar y asegurarnos de que no se encuentren objetos cortantes que puedan aumentar esta lesión? Si, si en esta herida se presentan cuerpos extraños, debemos retirarlos con una pinza de la superficie a la profundidad. Debemos además revisar constantemente los signos vitales porque es súper importante estar pendientes de la presión arterial, del pulso, de la respiración y de cómo se va comportando este paciente. Una de las principales técnicas es realizar la presión directa. ¿En qué consiste la presión directa? Vamos a ejercer una presión fuerte y firme aplicada directamente sobre la herida, preferiblemente con un apósito que se encuentre estéril, pero si no tenemos un apósito estéril, basta con que sea un paño que esté limpio. Después, de pasado unos minutos, vamos a ir logrando con esta presión directa la formación de un coágulo que es el que va a actuar como un tapón y que va a detener el sangrado. La presión debe ser continua hasta que se pueda aplicar una venda firme. Algo muy importante es que una vez que coloquemos un apósito estéril sobre la herida, no lo vamos a retirar para colocar otro. Más bien, vamos a colocar el segundo apósito encima porque ya el primero está favoreciendo a los mecanismos de formación del coágulo. En esta imagen podemos observar que se realiza la presión directa sobre la herida. Luego colocamos otro apósito, no quitamos el primero que colocamos. Y por último lo vamos a sostener y podemos realizar un vendaje compresivo. El quinto paso es, de no ser efectiva la presión directa, vamos a realizar una presión indirecta. ¿En qué consiste la presión indirecta? Vamos a hacer presión con la yema de nuestros dedos sobre la arteria o vena, según sea el caso. Vamos a identificar si es una hemorragia arterial o una hemorragia venosa,
que se encuentre más próximo a la herida. ¿Y qué vamos a hacer? Una vez que identifiquemos la arteria que se esté percibiendo la pulsación, luego vamos a aplicar la presión hasta que se reduzca el suministro de sangre en la extremidad. Supongamos que estamos ejerciendo presión sobre esta arteria y acá tenemos la lesión. El único inconveniente de este método es que se requiere de un amplio conocimiento por parte de la persona que está prestando primeros auxilios para conocer el trayecto de las arterias y de las venas. Y otra cosa que es bastante importante es que vamos, en el caso de que sea una extremidad, elevarla lo más que nosotros podamos. Vamos a hacer rápidamente un repaso para que aprendan la localización de las arterias y dónde podemos hacer compresiones. Si el lugar sangrante, por ejemplo, es en el cuello, la arteria que vamos a localizar sería la arteria carótida. Si es a nivel del hombro, la arteria seleccionada sería la arteria subclavia. Si es a nivel del brazo, la arteria seleccionada sería la arteria axilar. Si es a nivel del antebrazo, sería la arteria humeral. Si es a nivel del muslo, sería la arteria femoral. Y si es a nivel de la pierna, podemos seleccionar la arteria poplitea. El paso número 6, una vez que hayamos aplicado presión directa o presión indirecta, sería colocar a la víctima en posición anti-shock. Y como ya les comentaba, es muy importante elevar la extremidad y importante que sea por encima del corazón. El paso número 7 sería trasladar a la víctima al centro asistencial que tengamos más cercano. Con respecto al uso del torniquete, esto se ha cuestionado bastante, pero consiste en aplicar alrededor del miembro lesionado una ligadura. Esto aplica para miembros superiores y para miembros inferiores. ¿Cómo debemos aplicarlos? También se los destaqué aquí paso por paso. Lo primero que vamos a colocar es por encima de la herida, si es una hemorragia arterial, y por debajo de la herida, si es una hemorragia de tipo venosa. No se debe realizar de manera muy ajustada, pero tampoco de manera muy floja. Lo más importante es que se debe aflojar cada de 5 a 10 minutos para poder permitir de esta manera el riego sanguíneo a los órganos y los tejidos que se encuentran comprometidos por el uso de este torniquete. Una nota bastante importante es que en algunos casos resulta muy difícil poder determinar si la hemorragia es arterial o si es una hemorragia venosa porque puede haber una lesión en ambos vasos. En este caso lo que vamos a realizar es aplicar un doble torniquete, ya sea por encima o por debajo de la lesión. Nunca debemos realizarlo con alambres o con cuerdas y lo más indicado es que sea con telas, por ejemplo, corbatas, pañuelos que sean anchos o incluso vendajes triangulares. Ok. Lo importante es que a este vendaje le demos 2 vueltas alrededor de la extremidad y vamos a elegir el punto de aplicación más cercano posible a la herida, como podemos observar en este caso. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un nudo supongamos que este es un pañuelo, vamos a colocar un palo o una barra por encima haciendo un fuerte nudo cuadrado de sujeción. Utilizamos un palo como si fuera una manivela y lo vamos a girar hasta que cese el sangrado. A partir de ese punto no se debería girar más, por eso se los destaqué en rojo. Debemos asegurar el palo que utilicemos y vamos a alisar y a ordenar un poco el vendaje del torniquete. No debemos cubrirlo, ya que en muchos casos el socorrista podría olvidarlo, y lo importante es colocarle al herido una cinta adhesiva o cualquier otro material en su frente, anotando, por ejemplo, el lugar y la hora de la colocación con exactitud y los minutos del torniquete. Luego de esto, tenemos que asegurar un traslado inmediato al centro asistencial más cercano. A manera de resumen, en el caso del tratamiento para hemorragias externas, lo que vamos a hacer es elevar la parte que sangra, aplicar presión directa o, como ya sabemos, si podemos identificar qué tipo de hemorragia es, podemos realizar una presión indirecta también. Podemos realizar el torniquete en el caso muy extremo. Y por último, tenemos que asegurarnos que esta víctima no pierda calor, por lo tanto lo vamos a abrigar y por supuesto a inmovilizar. En el caso de que estemos ante la presencia de una posible hemorragia interna, lo importante es inmovilizar al paciente, colocarlo en una posición anti-shock. Vamos a verificar los signos vitales cada 4 minutos. Vamos a aflojar la ropa, bien sea a nivel del cuello, en el pecho,
la cintura, vamos a cubrir de igual manera al lesionado para evitar el enfriamiento del cuerpo, y si tenemos a nuestra disposición hielo, podremos colocar hielo para favorecer los mecanismos vasoconstrictores de los vasos sanguíneos y así disminuir la pérdida de sangre. Y por supuesto que es súper importante prevenir o controlar el shock, es decir, a este tipo de víctimas no debemos darle absolutamente nada, ni de beber, ni de comer. Es importante que la persona tampoco la dejemos que camine, sino que más bien la inmovilicemos y la dejemos en un lugar en específico hasta que se realice el traslado. Bueno, hasta aquí es toda la clase que he preparado para ustedes el día de hoy. Espero que les sea de muchísima ayuda y dejé este mensaje que me parece uno de los más bonitos de la carrera, y es que no olviden nunca sonreír porque puede ser lo último que vea tu paciente. Juan, cuéntame. Muchas gracias, Juan, de verdad, excelente clase. Chicos, recuerden que en unos minutos les estaremos enviando, bueno, en unas horas, por el grupo de Telegram les estaremos enviando sus respuestas a las preguntas que nos hicieron abajo. Trataremos de responder la mayor cantidad posible, las preguntas más importantes, de mayor vitalidad, pero estén atentos al chat porque se las estaremos respondiendo. Así que nada, muchísimas gracias por formar parte hoy de la charla. Recuerden que hoy también es la otra charla con el doctor Miguel a través del live de Instagram, y no vayan a faltar a ese live que estará muy, muy bueno. Nada, de verdad, que tengan un buen día, nos vemos más tarde. Gracias, Juan, de verdad, muchas gracias. Gracias.